En el contexto del trabajo colaborativo de la Red Latinoamericana de Política Social, hoy me gustaría hablaros brevemente de un nuevo libro publicado sobre desigualdad y explorar sus conexiones con la política social y la redistribución. Vivimos en un mundo cada vez más desigual y donde la desigualdad se ha convertido en un gran problema. Por desgracia, el COVID va a hacer que las cosas sean todavía peores. Imaginaros que en los últimos meses los billonarios de Estados Unidos han aumentado su riqueza en 637.000 millones de dólares, a la vez que el resto de la población está sumida en una enorme crisis social, de salud y alimentaria. Muy importante pensar en la experiencia de América Latina y en cuáles han sido los costes y las consecuencias de la desigualdad. Es interesante hacerlo porque América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Fijaros que cuando uno toma el ingreso del 1% más rico de la población, en Chile es un 24% de todo lo producido, en Brasil un 28% y en México un 30%, comparado con solo un 9% en el caso de Suecia. Como contraste, el 40% más pobre de la población recibe en América Latina en su conjunto solo un 13% del ingreso. ¿Cuáles son las consecuencias de una desigualdad tan alta? En el libro hablo de desigualdades de carácter social, de carácter político y de carácter económico, a las que también podríamos sumar los costes medioambientales. Aquí solo os voy a dar dos ejemplos, uno económico y otro político. En el caso de los costes económicos, pensemos en la innovación y el desarrollo. El problema es que en América Latina la élite económica controla los sectores más significativos de la economía, desde el comercio hasta las exportaciones. Ante eso, ¿qué incentivos tiene para invertir en innovación, en desarrollo y en nuevos productos cuando eso le obligaría a competir con China o a competir con Estados Unidos? Y las consecuencias son muy negativas. Mientras que América Latina invierte en investigación y desarrollo solo un 0.4% del Producto Interior Bruto, ese gasto es del 1% en el caso de Asia y del 2% en los países más ricos. Así, nos encontramos que las grandes empresas que controlan la mayor parte de los recursos no innovan y que el resto, que son pequeñas y medianas, no tienen recursos suficientes para hacerlo. Pasemos ahora a pensar en los costes políticos. América Latina empezó o muchos países de la región, durante finales del siglo XIX y principios del XX, con democracias incompletas, que no eran capaces de responder a las necesidades de la población. Y no lo eran porque la élite trataba de limitar lo más posible la capacidad de los votantes de influir en las políticas públicas. Ante estas restricciones de la democracia, lo que pasó en muchos casos fue votantes buscaron nuevas respuestas y lo buscaron con líderes que podemos considerar populistas. Y digo populistas porque fundamentalmente trataban de vincularse directamente a la población y no hacerlo a través de partidos políticos. Fueron experimentos que sin duda redujeron muchas veces la desigualdad, pero que a la vez contribuyeron a la polarización política y a la polarización económica, y con ello no fueron capaces de reducir la desigualdad en el largo plazo. Cambiaron una mejora en el corto, pero no tanto en el largo. Más aún, los experimentos populistas muchas veces acabaron con la élite preocupándose y tristemente utilizando cortes de carácter autoritario, es decir, fomentando golpes de Estado que llevaron a dictaduras militares con consecuencias todavía peores
para la desigualdad. Solo un dato. Durante la dictadura pinochetista en Chile, la proporción del ingreso anual que estaba en manos del 10% más rico de la población pasó del 34% al 52%. Aumentó en 18 puntos porcentuales, mientras que la proporción del ingreso del resto de la población se vio disminuida en todos los casos. ¿Cómo hacer frente entonces a este gran reto de la desigualdad? Creo que hay tres ideas fundamentales con las que me gustaría acabar. En primer lugar, las sociedades más iguales requieren de estados con la capacidad financiera para redistribuir renta y riqueza. Para ello es enormemente importante aumentar la recaudación fiscal. ¿Para qué esa recaudación fiscal? Fundamentalmente para aumentar y desarrollar políticas sociales de carácter universal, es decir, políticas que lleguen a toda la población con beneficios similares y con alta generosidad. Pero, ¿cómo lograr tanto más impuestos como más política universal? Para ello es importante una nueva forma de hacer política que esté basado en democracias más fuertes y en movimientos sociales más activos. La buena noticia es que esto es algo que podemos tratar de crear todos y todas juntos a través de pensar en nuevos partidos políticos, de pensar en nuevos movimientos y de pensar en políticas más redistributivas. Todo ello es algo que podéis ver en otros vídeos de esta serie porque lo han desarrollado algunas de mis colegas.